Punto 1.17. Determina en magnitud y signo el momento de cada una de las fuerzas en relación con el punto O, siendo la escala 1 metro por cada unidad. Tenemos aquí el esquema. La escala me indica de que en cada unidad tengo 1 metro, o sea que aquí tengo 1, 2 y 3 metros. Vamos a empezar con la fuerza más sencilla, así que centraremos nuestra atención en esta fuerza de 3 newtons que es perpendicular al eje de las X y que también es perpendicular a la distancia que existe entre el punto O y el punto de apoyo de la fuerza. Esta es la distancia de la cual hablamos y vemos que la fuerza es perpendicular a dicha distancia D. Entonces calculamos. Hagamos una pequeña lista de datos. Tengo que la fuerza es igual a 3 newtons. La distancia es igual a 3 metros, porque tengo 1, 2 y 3. Y es la distancia D perpendicular a la fuerza. Entonces, el momento de la fuerza de 3 newtons con respecto al punto O es igual a F por D, por lo tanto, igual a 3 newtons por 3 metros. 3 por 3, 9 newtons por metro, que es la unidad de medida del momento. Por otro lado, analicemos el signo de este momento. Esta fuerza tiende a hacer que el giro sea en sentido antihorario, por lo tanto, el momento debe ser positivo. Dijimos que eran 9 newtons por metro y ahora tenemos la certeza de que es positivo ese valor, ya que tienden a un giro, ya que este momento tiende a un giro hacia la izquierda o en sentido antihorario. Vamos ahora a estudiar la fuerza de 100 newtons. Tenemos aquí el punto O y aquí el punto de apoyo de la fuerza. Entonces, esta será nuestra distancia, igual a 1 metro, considerando la escala brindada por la consigna. Tenemos un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces el momento de la fuerza de 6 newtons con respecto al punto O será de 6 newtons por 1 metro. 6 por 1, 6 newtons por metro. Y ahora consideremos el signo. Esta fuerza tiende a causar un giro horario, por lo tanto, estamos hablando de un momento negativo. Trabajemos con la fuerza de 5 newtons. Esta fuerza, como vemos, no es perpendicular, no tiene una dirección perpendicular a la distancia que tiene con el eje. Tenemos este punto de aplicación, acá tenemos el eje, y ahí tenemos esta distancia. Pero no tenemos la perpendicular, así que deberemos calcular las componentes de la fuerza en cuestión. Aquí tenemos el vector y esta será su componente X, que se aplicará ahí en el eje Y. Por otro lado, tenemos la componente Y, que se aplicará acá, en el eje de las X. Ahí tenemos entonces las proyecciones de las dos fuerzas sobre el eje Y y el eje X. Podemos ver de que ambas tienen ángulos de 90 grados con la dirección de la distancia entre su punto de aplicación y 0. Veamos en el caso de Fx tenemos una distancia de 2 metros y en el caso de Fi también tenemos una distancia de 2 metros porque tenemos 2 unidades. Sin embargo, nos falta todavía conocer el valor numérico de cada una de las fuerzas. De todas maneras, como estamos analizando el gráfico, veamos que Fx va a causar una rotación hacia la izquierda, por lo tanto el momento de Fx será positivo. En el caso de Fi, tiende a causar
una rotación hacia la derecha, por lo tanto el momento de Fi será negativo. Vamos a ver la descomposición de la fuerza de 5 newtons. Tenemos aquí la fuerza original, tenemos la componente en Y y la componente en X. Hablaremos ahora de la componente Fx, que cuando tenemos este ángulo siempre se calcula con coseno. Entonces, Fx es el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, o sea, 5 newton por el coseno de 45 grados, y eso nos da 3,5 newton. Vamos ahora a calcular cuál es el valor de Fi. Fi se calcula cuando tenemos este ángulo como f por el seno del ángulo en cuestión. F, que vale 5, por el seno de 45. Tendremos entonces también en este caso 3,5, y esto siempre sucede cuando el ángulo es de 45 grados. La componente X y la componente Y tienen igual valor numérico, aunque pueden tener distinto signo igual que los torques. Veamos el cálculo del momento de Fx. El momento de Fx con respecto al punto O se calcularía de esta manera: Fx por la distancia. Estamos hablando de Fx, por lo tanto la distancia a la que nos referimos es el punto de aplicación de Fx y el punto O. Tenemos entonces 2 metros de distancia. Fx, en el paso anterior dijimos que valía 3,5 newton y la distancia 2 metros. Hacemos la multiplicación y nos da 7 newton por metro, y recordemos que dijimos de que esta componente tiende a ser de que el giro o la rotación sea positiva, así que será más 7 newton por metro el momento de fuerzas en este caso. Veamos qué pasa con Fi. El momento de Fi será la fuerza Fi por la distancia entre el punto de aplicación y el punto O, que tendríamos nuevamente un valor de 2 metros en esa distancia. Fi, dijimos también en el paso anterior, que tenía un valor de 3,5 newton, y la distancia ahora sabemos que es de 2 metros. Multiplicamos y nos da 7 newton por metro, pero dijimos que esta fuerza tiende a que la rotación sea negativa, por lo tanto el momento será menos 7 newtons por metro. Podemos ver entonces claramente de que los momentos generados por Fi y por Fx se anularán mutuamente, ya que uno me da más 7 newton por metro y otro me da menos 7 newton por metro. Estamos hablando de lo siguiente. Tengo el momento de Fx, el momento de Fi con respecto a O. Por lo tanto, el momento de la fuerza de 5 newtons con respecto a O será la suma de los dos momentos anteriores. El momento de Fx con respecto a O y el de Fi con respecto a O. Uno vale más 7 y el otro menos 7. Vemos que la suma algebraica nos da 0 newton por metro, que sería el momento de esta fuerza, tal cual como nos indica la respuesta. Vamos a trabajar ahora con la última fuerza que nos queda, que es la de 4 newtons, que es esta. A esta fuerza también la vamos a tener que descomponer en su componente horizontal y vertical para luego proyectarlas sobre cada uno de los ejes. Veamos entonces. La componente horizontal, vertical, que sería Fi, se aplicaría sobre el eje de las X, y la componente horizontal, que sería esta, se aplicaría sobre el eje de las Y. Listo, ya las tenemos proyectadas y sabemos que Fi se aplica en este punto, Fx se aplica en este otro punto. La distancia de cada una al eje de las O sería 1, 2, y en el otro caso sería 1 y 2. Entonces ya tenemos las distancias. Nos faltaría conocer cuánto vale cada una de estas componentes, y lo hacemos a continuación. Vamos a hacer la descomposición en este lugar. Ahí tenemos la fuerza y el ángulo de 30 grados. Se descompone en Fx y en Fi esta fuerza. Analicemos primero Fx.
que cuando tenemos este ángulo se calcula con el coseno, que sería igual a f por el coseno de 30. F ya sabemos que tiene un valor de 4 newtons y el ángulo de 30. Entonces hacemos 4 newtons por el coseno de 30 y nos da 3,46 newtons. Por otro lado, sabemos que este es un vector hacia la derecha, por lo tanto será positivo. Y por otro lado, el efecto que causaría si consideramos el momento sería en sentido antihorario, por lo tanto el momento también será positivo. Pero todavía no lo calculamos. Vamos a ver el valor de la componente FI. FI. Cuando tenemos este ángulo, entonces FI se calculará multiplicando el valor de la fuerza por el seno del ángulo comprendido. Sustituimos F por 4 y alfa por 30. Hacemos 4 por seno de 30 y obtenemos 2 newtons. Notemos de que esta es una fuerza vertical y hacia abajo, por lo tanto será negativa. Por otro lado, vamos adelantando de que esta fuerza tiende a provocar un giro horario, por lo tanto el momento de fuerza también será negativo cuando lo calculemos para esta fuerza. Bien, calculamos ahora los momentos de cada una de las componentes. El momento de la fuerza Fx, que sería Fx por la distancia del punto de aplicación a el punto O, tenemos 1, 2 metros. Entonces Fx valía 3,46 según los cálculos anteriores y la distancia 2 metros. Al multiplicar obtenemos aproximadamente 6,9 newtons por metro. El momento de Fi con respecto al punto O será el valor de Fi por la distancia. Dijimos que Fi vale 2 newtons y veamos el tema de la distancia. Como estamos trabajando con Fi, vemos el punto de aplicación de Fi y contamos la distancia que tenemos hasta el punto O, que son 1 y 2 metros también, por lo tanto D se sustituye por 2. Hacemos 2 por 2, 4 newtons por metro para esa fuerza, pero recordemos de que era en sentido horario este momento, por lo tanto el signo será negativo, mientras que el anterior tenía signo antihorario, por lo tanto tendremos un más 6,9. Y ahí tenemos los dos momentos. Finalmente, basándonos en los resultados anteriores, calculamos el momento de la fuerza con la que estábamos trabajando, que era de 4 newtons con respecto al punto O. Para ello sumamos los momentos de sus componentes calculados en el paso anterior. El momento de Fx era más 6,9 newtons y de Fi 4 newton por metro, perdón, y de Fi menos 4 newton por metro. Hacemos la suma algebraica y nos da 2,9 newton por metro, tal cual como tenemos en la respuesta.